Estamos en Marcos capítulo 13 y vamos a estar viendo del versículo 1 al 13. Entonces ahí vamos a estar en esa porción, en ese pasaje. Espero que sea una bendición para todos. Pero antes de eso vamos a pedir la dirección de Dios y que Él nos guíe en todo lo que vayamos a ver. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que estamos aquí delante de ti, Señor, que pudimos alabar tu nombre, verdades grandes, Señor. Todo lo que tú has hecho, Señor, podamos ver que son maravillas. Tú encerraste la tumba, Señor, te encerró la tumba, pero tú venciste, tú resucitaste, Señor. Vemos que también eres un Cristo que vive, un Cristo verdadero. Aún hoy vamos a celebrar la cena del Señor, Señor, y pedimos que podamos considerar estas cosas y ver lo bueno que tú eres y conocer que un día tú vas a regresar y vamos a poder estar contigo para siempre, Señor. Ayúdanos a reconocer todas las maravillas que hay en tu palabra. Ayúdanos a ser bendecidos por ti. Y te damos gracias por esto y pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, antes de comenzar de hablar de este capítulo de los últimos tiempos, estar preparados para la venida del Señor, quería mencionar que un hombre llamado William Miller, después de estudiar 14 años la Biblia, se convenció que Cristo iba a regresar en el 1843. Y él anunció que el 3 de abril de esa fecha iba a regresar. Y todos sus discípulos se emocionaron y se subieron a las montañas. Algunos se fueron al panteón para irse con sus seres queridos. Otros que eran de la ciudad no querían irse con la demás gente, salieron aparte para irse como que exclusivamente ellos por un lado. Y desafortunadamente fueron desilusionados cuando amaneció el siguiente día y no había pasado nada. Entonces, otra vez el líder tenía varias fechas. Entonces él dijo, pues no era el 3 de abril, era el 21 de marzo del 1844, un año después. Y otra vez se emocionaron sus seguidores y se prepararon y nuevamente fueron decepcionados, porque no pasó nada. Y tuvo todavía una tercera fecha, el 22 de octubre del 1844, pero también pasó esa fecha y nada pasó. Entonces, esto nos recuerda que sí es importante entender bien la Biblia para que no estemos engañados o cuando en este tipo de cosas, que sepamos lo que la Biblia dice del futuro, lo que la Biblia dice de lo que va a venir, para que no seamos como los fariseos a los cuales Jesucristo los regañó, que no podían reconocer su tiempo, no podían reconocer el tiempo de la venida del Señor. Y dice en Mateo 16:3, dijo Jesucristo, por la mañana, hoy habrá tempestad porque tienen arreboles el cielo nublado. Y luego les dijo, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Entonces ahí era un regaño para los fariseos porque no pudieron discernir su tiempo, que era la venida del Señor. Nosotros igualmente tenemos que ser fieles como Daniel, que en el capítulo 9, él también quiso saber y oró a Dios y esperó en Dios y fue diligente en estudiar la Biblia y él reconoció mucho más de lo que iba a pasar. Entonces estos pasajes nos ayudan, hermanos, como este pasaje de hoy, nos ayudan a entender esas cosas, los tiempos finales. Y vamos a ver 4 señales características de los últimos tiempos para que nosotros podamos entender cómo va a ser la venida del Señor. Entonces vamos a estar viendo 4 características del 1 al 13, del 1 al 13, 4 características de los últimos tiempos. Marcos 13, todo este capítulo es el mismo que viene en Mateo 24, 25, ese es el mismo sermón que le llaman el sermón del olivo, o que fue en el monte de los olivos. Ahí vamos a estar viendo. El primer punto es la destrucción del templo. Vamos a ir ahí, Marcos 13:1. Comenzamos leyendo ahí en el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios.
Entonces, aquí comienza el pasaje con Jesucristo saliendo del templo. Había pasado el día en el templo predicando y enseñando, y incluso en los pasajes anteriores vemos cómo Él regañó a los escribas, vemos cómo Él habló muchas cosas en contra de ellos, detalló varias cosas que habló ahí, incluso anteriormente habló de que entró al templo y lo limpió y todavía maldijo una higuera que estaba por ahí. Todo eso tenía que ver con lo que estamos viendo aquí en este capítulo 13, lo que iba a pasar con Jerusalén, con el templo en el futuro. Y aquí vemos que uno de los discípulos, vemos que ahí menciona, no sabemos quién fue, pero dice, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ellos estaban viendo el templo, estaban viendo esas cosas, eran piedras grandes, hermosas, eran templos hermosos. El templo de Herodes, ya es el tercer edificio, por decirlo así, en el cual Jesucristo estaba morando entre su pueblo. Primero estaba el tabernáculo, que fue lo provisional que se movía. Luego estaba el templo que hizo Esdras, cuando él reconstruyó el templo. Ahora está el templo de Herodes. El templo de Herodes fue impresionante. Era un templo muy, muy grande. Incluso tenía 45 metros de altura del edificio. Era un edificio que abarcaba mucho. Era grande, hecho de piedras de mármol y tenía oro aún alrededor. Era un edificio majestuoso. Dice un Talmud de un judío que escribió en aquellos entonces: quien no haya visto el templo en su construcción completo, nunca ha visto un edificio glorioso en su vida. Era la impresión que ellos tenían, que era un edificio tan hermoso, tan grande. El puro atrio del tabernáculo eran 15 hectáreas, 150,000 metros cuadrados. ¿Se pueden imaginar el tamaño de esto? No era tan inmenso que hoy en día no tenemos cosas semejantes, pero sí era algo inmenso. En aquel entonces era algo tan inmenso para ellos, que era algo hermoso, era un edificio extravagante. Y dice lo que dice el versículo 2. Mire lo que dice Jesús. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesucristo responde aquí a los discípulos, a este discípulo, diciendo que ves estos grandes edificios. Y ahí el plural era porque era un complejo de edificios. Era el templo en el centro, pero tenían otros edificios alrededor que habían construido, y era algo tremendo. Y vemos que era algo tremendo ahí, el templo de Herodes. Incluso desde el templo, desde otra persona que lo vio ocularmente fue Josefo. Él vio este templo, estos grandes edificios, y él dijo lo siguiente en cuanto vio el frente del templo. Dijo: la parte exterior no carecía de nada de lo que causa impresión al espíritu y a los ojos, pues estaba recubierta por todos lados por gruesas placas de oro, y así cuando salían los primeros rayos del sol producía un resplandor muy brillante, y a los que se esforzaban por mirarlo les obligaba a voltear los ojos como si fueran rayos solares. Entonces él vio este lugar y lo vio, y tenían cubierto de oro la parte del enfrente de este tabernáculo, de este templo, tan grande y tan majestuoso que había en estos grandes edificios. Pero dice Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra. Recordamos que Jesucristo ya ha estado hablando fuertemente del juicio que venía contra de los judíos. Y ahora dice que no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, Jesucristo fue un profeta. Jesucristo, lo que Él dijo se cumplió exactamente como Él lo dijo. Él había dicho que iba a pasar esto, y en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito vino y destruyó a Jerusalén, quemó la ciudad y derribó el templo al punto que no quedó ni una sola piedra sobre otra piedra. Aún las piedras las quebraron, las deshicieron y deshicieron todo. Quedaron algunas piedras hoy en día que son los cimientos, esos sí quedaron enterrados, pero de las paredes, de todo lo demás, no quedó absolutamente nada. Ni una sola piedra sobre otra piedra quedó ahí. Se cumplió esta palabra que Jesucristo había dicho: no quedaría piedra sobre piedra. Y mira lo que dice el versículo 3, dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo,
y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces ahí vemos que se sentó en el Monte de los Olivos, ahí frente al templo. Si usted va a Jerusalén, va a encontrar que el Monte de los Olivos es más alto que Jerusalén y es un lugar adecuado históricamente para que tú veas el templo, donde pusieron el templo. Ahí es un lugar muy bonito para ver para abajo donde está el templo. Y Jesucristo se sentó ahí, dice, frente al templo. Todo lo que Jesucristo va a estar hablando en este pasaje va a estar ahí atrás, el templo, en el fondo, para que ellos sepan lo que Jesucristo está hablando acerca de todas estas cosas. Y le preguntaron, dice Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, el círculo más íntimo de Jesús, le preguntaron y lo dice aparte, es decir, ya fue algo más privado esto entre los discípulos y Jesús, donde ellos le preguntan esto y mira lo que dice aquí de la pregunta de ellos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces aquí viene la pregunta que desarrolla todo el discurso del olivo. Todo ese discurso se desprende de esta pregunta que los discípulos hacen aquí. ¿Cuándo serán estas cosas? Se refiere al tiempo de las cosas. Ellos querían saber cuándo. Estas cosas obviamente es una palabra, cuando decimos una palabra así, estamos refiriéndonos a esto, a aquello, algo que ya tiene algo a la mano, lo que Jesucristo habló, la destrucción del templo. ¿Cuándo será esto? Acaba de decirlo. Ahora, ¿cuándo será? Porque para ellos estaba parado ahí el templo. Y dice, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, aunque ellos no sabían exactamente el tiempo, fue destruido en el año 70 después de Cristo, todo el templo fue derribado, pero para nosotros hay algo similar aquí, hermanos, hay algo similar, que nosotros tampoco sabemos todo el tiempo de las cosas futuras que va a haber, que van a pasar, perdón. Dice el versículo, si usted lee el versículo, vamos a leer el versículo 33. Si avanzamos al 33, dice, mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces la respuesta final de Jesucristo es que no íbamos a saber el tiempo. Ellos querían saber el tiempo, pero Jesucristo al final dice, no van a saber el tiempo, la hora, ni el día en que Jesucristo va a regresar. Entonces no debemos de creer de las personas que pongan en una fecha y de las personas que ponen todo eso, porque Jesucristo dijo que no vamos a saber la hora cuando va a pasar todo esto. Ahora, ¿qué otra pregunta vemos ahí en el Marcos 13, el versículo 3 dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, esta es la otra parte de su pregunta. ¿Qué señal va a haber que nos van a poder ver para entender seguramente que esto es tu venida, que es la venida de Cristo, que es lo que Cristo iba a venir a hacer y no era otra cosa? ¿Qué señal había? Entonces, aquí Jesucristo va a enseñarles esto y ellos le dicen, antes que todas estas cosas se cumpliesen. Ahora, todas estas cosas, los apóstoles vienen con una noción ya de los últimos tiempos, y cuando ellos escuchan que Jesucristo dice que no va a quedar piedra sobre piedra, automáticamente ellos regresan a su conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento hablaba de varias cosas que iban a suceder junto con la destrucción del templo. Por eso en Mateo 24, si leemos el relato en Mateo, dice el 24:3, Mateo 24:3, dice la palabra de Dios, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? La misma pregunta. ¿Y qué señal habrá? Pero ahora dice, de tu venida y del fin del siglo. Entonces, hay algo que, él no dijo nada de una venida, él no dijo del fin del siglo, él dijo del templo, pero ellos, como conocen el Antiguo Testamento, están tratando de introducir, Jesús está hablando de los últimos tiempos, de la venida del Mesías a establecer su reino, del fin de los tiempos. Ya está hablando Jesucristo de esto. Entonces ellos están tomando de Daniel. Si usted va a Daniel, mira, en Daniel capítulo 9, junta la venida del Mesías con la destrucción del templo. Ahí en Daniel 9:24, Daniel 9:24 dice la palabra de Dios,
70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que determinen la prevaricación, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está el ungido, el Mesías, y está hablando de la destrucción de Jerusalén, que la ciudad iba a ser determinada contra esa ciudad. Entonces, igual si usted va a Zacarías, vayan a Zacarías, ahí también vemos que se juntan estas ideas. Está muy claro en Zacarías que iba a haber una destrucción del templo. Penúltimo libro de la Biblia, si lo podemos hallar. Zacarías 14, 2 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí están las guerras. Y la ciudad será tomada, esto es lo que pasó, y será saqueada las cosas y violada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces ahí viene la destrucción, ahí viene la ciudad, lo que Jesucristo había dicho. Y luego vean lo que dice el 5: y hallaréis el valle de los montes, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, ahí está la venida, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Está juntando la venida de Cristo junto con la destrucción de Jerusalén. Entonces los apóstoles al escuchar esto, ellos están preguntando a Jesucristo: entonces eso va a ser, va a ser destruido Jerusalén, pero eso va a implicar que tú vas a venir ahora sí para reinar, vas a venir ahora sí para cumplir el final de los tiempos. El reino de Jesucristo va a venir en este momento. Ellos están pensando eso en cuanto a esto. Recuerdan que en Hechos 1:6 ellos todavía están pensando de Jesús: ¿ahora vas a establecer el reino? Ellos todavía tienen esa concepción, esa idea de que Jesucristo iba a establecer su reino en la tierra en ese momento. Pero vamos a ver que eso no necesariamente fue lo que pasó. Los apóstoles tenían este pensamiento, pero mientras vamos estudiando, Jesucristo va a ir corrigiendo algunos pensamientos de ellos y va a ir dando el contenido de lo que va a pasar en el futuro. Entonces vamos a ver, lo primero son los falsos cristos. Primero vimos la destrucción del templo, ahora vemos los falsos cristos. Versículo 5, dice ahí en Marcos 13:5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Entonces aquí empieza a hablar de que nadie nos debe de engañar. Entonces Él está respondiendo a las preguntas de ellos, les está dando esto, y dice: mirad que nadie nos engañe. El peligro para nosotros y aparentemente para los discípulos es que pudieran haber sido engañados por personas que iban a venir, y por tanto tenían que mirar. Esa palabra mirar significa como guardarse, estar alertas, ser cautelosos. ¿Por qué? Porque podían ser engañados. De hecho, el pasaje aquí en Marcos tiene 19 exhortaciones. Es un pasaje que más que tratar de darnos el contenido del último tiempo, que esto va a pasar, más que eso quiere que estemos preparados. Más que nada, es más que la mitad de lo que vamos a leer, son exhortaciones para nosotros que estemos preparados para el tiempo del futuro. Son exhortaciones a estar alertas, no ser ansiosos, no reaccionar, orar, estar comprometidos para con Dios, permanecer fieles hasta el fin. Todas esas son exhortaciones que vamos a ver en este pasaje de Marcos 13. Y es fácil ser emocionados por las cosas futuras, hermanos, porque hay muchas personas, las redes sociales, todos que se alborotan y empiezan a decir: mirar esto y el otro, pero dice Jesucristo: mirar que nadie nos engañe. Entonces tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice el versículo 6: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces van a haber mucha gente que digan que yo soy el Cristo. Aún en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles vinieron personas diciendo esto. Recuerdan que Gamaliel mencionó a dos de ellos, a Teudas y a Judas el Galileo. En Hechos 21 menciona de ellos.
que ellos eran, no Hechos 21, pero ellos eran dos que él menciona en cuanto a que eran gentes que se levantaron libertadores, van a libertar al pueblo de Roma, y terminaron siendo nada, dice Gamaliel. También a Pablo una vez le preguntaron si era aquel egipcio que levantó un motín y que salió al desierto. Era un hombre, un egipcio que iba a ser un libertador, que venía también a libertar, a rebelarse contra el imperio de Roma. Pero él también no era nadie. Y sigue viendo hasta el día de hoy, aún después de Cristo, en el año 132 después de Cristo, hubo un Simón Bar Koshiba, que él se rebeló contra Roma también en su tiempo, y él también se designó Mesías. Después nosotros sabemos hoy en día la fe Rastafari, si ustedes han escuchado de ellos dicen que Haile Selassie el primero, el emperador de Etíope, vivió en el año 1930, era el Mesías. Ellos hasta el día lo afirman. Él era el Mesías para ellos, o una encarnación del Mesías. Pero son personas que hasta el día de hoy se han levantado muchas personas que dicen que son el Cristo y son falsos Mesías, falsos libertadores, y no debemos de seguirlos. Mira, hermanos, hasta el día de hoy la Biblia nos exhorta en 1 de Juan que esto va a suceder. En 1 de Juan nos dice la palabra de Dios 2:18, 1 de Juan 2:18. Hijitos míos, no amemos la palabra, no amemos la lengua, sino de hecho en verdad. Perdón, es 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahí está lo que sabemos que viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han venido muchos, y aún ahora han venido muchos anticristos. En el 4:3 también dice que ahora está en el mundo el espíritu del anticristo. Y ya está en el mundo, está en el presente. Y van a decir que son el Cristo, van a decir yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mira, Jesucristo es el que dijo, si no creéis que yo soy. Jesucristo es el único que debemos de creer que Él es. Ningún otro. No debemos de creer a otros que se levantan. Vayan a Mateo 24:27. Mateo 24:27. Entonces no debemos de pensar así. La venida de Cristo no va a ser simplemente un charlatán que se levanta por ahí, que hace algunos milagros, que es algo así. No, va a ser algo tan grande, algo tan majestuoso que no vamos a poder equivocarnos en lo que dice Mateo 24:27. Mateo 24:27 dice la palabra de Dios: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es algo tremendo, es algo brillante, es algo que resplandece. De hecho, dice el versículo anterior, no vayas al desierto. Está en el desierto. Está por ahí en otro lugar, en un cuarto, no vayan a un aposento. Esto va a ser algo grande, algo que no vamos a poder perdernos de entender que viene Jesucristo. Entonces, no es algo, un solo hombre que se levante y hace algún milagro. No. Tenemos que creer que es Cristo que va a regresar en gloria en las nubes con sus ángeles. Va a ser algo glorioso que no debemos de verlo así nada más. No vamos a creer los muchos Cristos que se van a levantar. Regresan a Marcos 13. La siguiente señal es las guerras y las pestilencias. Dice el versículo 7. Mas cuando oístes oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, guerras y rumores de guerras, aquí esto pasó en el año 70 también. Hubo desde el 66, empezaron rumores y se culminó en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero dice aquí, no os turbéis. Estas razones que va a mencionar en este versículo y el siguiente son motivos por el cual no debemos de turbarnos, no debemos de alarmarnos con miedo y no debemos de pensar que ya es el fin. Solamente por esto. Sí son cosas, marcas del fin del tiempo, pero no porque hay una guerra. Es que se levantó una guerra entre Estados Unidos y Irak. Es el último tiempo. Se levantó una guerra en Venezuela. No, pues Venezuela no, pero si se levantara algo así, no debemos de pensar que ese es determinante del fin de los tiempos.
Dice la palabra de Dios que es porque es necesario que suceda así. Son cosas que como parte de la historia tienen que pasar. Ha habido muchas guerras en el transcurso de la historia. Ha habido muchas guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la crisis nuclear, todas esas guerras. Y la gente pensaba es el fin del mundo, es el fin del mundo. No necesariamente. Sí hay un incremento de guerras en Apocalipsis. Si tú lo lees, empieza a hablar de guerras. Sí hay guerras, pero no es el factor determinante y no debes de turbarte. Dice aquí Jesucristo, no te turbas. No tengas ansiedad a causa de si ves eso. Sigue confiando en Dios, sigue fiel en Dios. Todavía dice, pero aún no es el fin. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que aún no es el fin. No es el fin que hubo una guerra en el año 70, no fue el cumplimiento final de todo esto. No solamente porque hubo una guerra ahí se determinó, sino que como preguntaron los apóstoles, ¿cuándo será el fin del siglo? Es lo que preguntaron ellos. Eso es la culminación de los tiempos, ese es el tiempo final de los planes de Dios, el fin del siglo, el fin del tiempo, de la era presente en que estamos. A que pase al tiempo futuro. La Biblia en Lucas, hablando del mismo sermón, lo llama el tiempo de los gentiles. Israel está siendo provocado a celos en este momento en que Dios está obrando entre los gentiles. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 10 y 11, que Jesucristo está provocando a su pueblo. Es el tiempo que Jesucristo está pasando a los gentiles para provocar a Israel. Y en el versículo 11, 25 dice, lo llama la plenitud de los gentiles. ¿Ven lo parecido a lo que estamos hablando aquí? El tiempo de los gentiles, Lucas 22, 44. La plenitud de los gentiles, Romanos 11, 25. Está dando a entender que ese es el tiempo en que estamos. Y ese tiempo todavía no se ha cumplido. Estamos todavía en ese tiempo hasta que llega el futuro. Pero dice el versículo 8, regresa al versículo 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de los dolores son estos. Entonces, nación contra nación, guerras y todo esto. Terremotos en muchos lugares. Hermanos, otra vez, muchos terremotos ha habido a través de la historia. Va a seguir viendo terremotos, pero parece que los terremotos se van a incrementar. ¿Por qué? Porque uno dice en Lucas 21, 11 lo llama que va a haber grandes terremotos, dice. Tiene esa palabra grande. Además, en Apocalipsis, en el 6, en el 8, en el 11 y en el 16, habla de terremotos que va a haber a causa de los juicios de Dios y otras cosas. Va a haber más terremotos en aquel entonces. Eso es una seña que van a ir incrementando terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Entonces ahí ha habido hambres también en Hechos 11, 28, habla de una gran hambruna que hubo en aquel entonces, pero estos también se van a ir incrementando porque dice la última parte del versículo, principio de dolores son estos. ¿Qué quiere decir eso? Principio, que están comenzando estas cosas, pero implica que van a seguir más. Va a seguir algo más grande. Eso es el comienzo, pero sigue algo más grande después de esto. Esa palabra está hablando de eso. Y en los juicios futuros, eso nos habla en varios pasajes, este principio de dolores, ahí es la palabra en griego, dolores de parto, esa palabra dolores. Y el sentido es que es un dolor que se va incrementando hasta que llega a un punto culminante. Y es en el sentido, muchas veces en la Biblia habla del juicio, llega a un juicio culminante. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis, en Isaías y en otros pasajes que dicen lo mismo. Entonces ahora vamos a ver otra seña ahí en el versículo 9, que va a haber persecución de los evangélicos. Y esta es la última seña que vamos a ver hoy. El templo será destruido. Va a haber, ¿qué dijimos que era el segundo? Perdón. Falsos cristos. Mira, se me están olvidando. Va a haber guerras y pestilencias. Y ahora va a haber persecución contra los evangélicos. Vamos a verlo en el versículo 9, dice, pero mirar por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Entonces,
mirar por vosotros mismos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque estos van a ser tiempos peligrosos. Uno va a tener que tener más cuidados porque la gente va a irse en contra de los cristianos. Porque os entregarán. Esta palabra literalmente significa entregar a las autoridades. Nos van a entregar, aquí dice concilios, esa es la palabra sanadrín en griego. También dice las sinagogas os azotarán. Esos azotes eran no solamente golpes, sino latigazos y cosas así. Semejantes disciplinas se hacían hasta 39 latigazos a las personas. Todo esto también dice, delante de gobernadores y reyes los llevarán. Todo esto pasó a Pablo. Todo lo pasó a Pablo. Antes del año 70, Pablo fue delante de gobernadores, Sergio Paulo, Galión, Festo, Agripa, Herodes Agripa y posiblemente hasta el emperador. Todo eso pasó desde Pablo, pero esto es algo que va a ir pasando mientras vayamos más cerca de los tiempos. Sigue pasando después de los tiempos de los apóstoles y seguirá pasando hasta que venga Cristo. Y dice, dice, no porque eran gente como que mala actitud o algo así, no, dice, por causa de mí y para testimonio a ellos. Iban a testificar a ellos de Cristo o tal vez contra ellos por no creer en Cristo. Y dice el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esto también empezó a cumplirse con los apóstoles, con Pablo especialmente, pero es algo que se va a ir, sigue en marcha hoy en día también, este proceso. Hay una organización que a mí me tocó conocer a algunos de los dirigentes, está en Tijuana. Esa organización está haciendo todo lo posible para que el evangelio llegue a lo que ellos le llaman el cuadro de 1040 o algo así. Es un cuadro de partes del mundo, porcentaje del mundo que no ha conocido el evangelio. Y ellos están haciendo todo lo posible para que llegue el evangelio a esos lugares. Están cumpliendo todavía con esto. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice que los cristianos en persecución no deben de preocuparse ansiosamente por qué hablar, sino deben de vivir confiados. Como Pedro y Juan, que ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4 estuvieron confiados y le respondieron las personas con denuedo y se sorprendieron y comprendieron que habían estado con Jesús. Sadrach, Mesach y Abednego es un ejemplo de este tipo de confianza. Ellos le dijeron a Nabucodonosor cuando los iba a echar al horno, les habló, y ¿qué dijeron ellos? En Daniel 3:16, no es necesario que te respondemos sobre este asunto. Mira qué confianza tenían en cuanto a responder a estos hombres en la persecución. Es que esto es una promesa de Dios para las personas que están en esa situación. Dice, si no lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Este verso, entre otros similares, que aún no son una excusa para no aprender la Biblia o no estudiar la Biblia. Aún dice allí, no penséis. En Lucas 22 dice, procurar no pensar antes cómo habéis de responder. Y la Biblia dice eso, pero también dice la Biblia estar preparados para presentar defensa. Entonces, estos textos más que nada no abrogan o no quitan el estudio que debemos de tener de la Biblia. Todos debemos estar leyendo la Biblia y aprendiendo, pero sí promete asistencia del Espíritu Santo a los que están pasando por persecución y peligro de sus vidas. En el Espíritu Santo que puede darles las palabras que necesitan en ese momento. Ahora el versículo 12 dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Aquí vemos que la persecución no solamente va a ser de afuera de la familia, aún personas de la misma familia se van a levantar contra uno.
Ni siquiera la unión natural que existe de hermanos podrá unirlos en este asunto. Porque dice que el Padre y el Hijo también, y el Hijo del Padre, se van a dar contra uno, contra el otro. Y esto es una seña de los últimos tiempos, que la gente va a tener una dureza de corazón y que van a ser hombres amadores de sí mismos, dice en Timoteo, en 2 Timoteo 3:2, desobedientes a los padres a tal punto que van a poder matar a sus padres. Dice 1 Timoteo 1:9, que van a ser padrecidas, no me acuerdo cómo lo dice, que van a matar a sus padres, a sus madres. Todo eso va a pasar en los últimos tiempos, se va a hacer tan duro el corazón de las personas que van a ver eso. Ahora, vemos que eso es lo que Cristo nos dijo. Recuerda que dijo Cristo: no he venido a traernos paz, sino disensión. Que iba a haber, cuando una persona es creyente y una persona no en una familia, va a haber una disensión. Y entre más cerca estamos al último tiempo, más aparente eso se va a hacer. Ahora vemos que dice en el versículo 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y seréis aborrecidos de todos, no sea por nuestra falta de amabilidad, hermanos, sino porque eran, ¿qué dice? A causa de mi nombre. Estaban tan entregados, tenían una lealtad tanta a Dios que la gente los odiaba. Tal vez sea en el futuro por medio de persecución, por medio del anticristo, pero los van a perseguir aún sus mismas familias. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, esto no está hablando de la salvación por obras, no podemos llegar a esa conclusión cuando hay tanta información bíblica que nos muestra lo contrario. Lo que está diciendo simplemente es que los que ejercen fe verdadera en Cristo, van a mantenerse en Cristo, no van a apostatar de la fe. Pero los que se salen nunca fueron de nosotros, porque no, por eso salieron de nosotros, para que se manifestase que no eran de nosotros, como dice 1 de Juan 2:19. Los verdaderos creyentes van a ser personas que siguen creyendo en Cristo. Siempre, nadie les va a poder sacar eso. Yo creo en Cristo, aunque habrá tiempos que a lo mejor pasen por periodos de dudas o de dificultades y pruebas, pero van a permanecer en Cristo porque son creyentes, creen en Cristo. Como dice en Hebreos habla a veces de gente que podía tal vez apartarse de la fe o algo así, pero dice ahí mismo en el primer pasaje, le llamamos pasajes de advertencia, pero en el primero de esos, en Hebreos 6:9, después de hablar de los que tal vez podían salirse de la fe o algo así, apostatar, después dice el apóstol, iba a decir el apóstol Pablo, pero el autor de Hebreos, después dice: pero en cuanto a vosotros, vamos a ir ahí para leerlo aquí, no vaya a ser que... Hebreos 6:9 dice la palabra de Dios: pero en cuanto a vosotros, oh amados, es decir, hay una gran diferencia a los que realmente están en Cristo, los creyentes, estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, que tal vez algunos van a apostatar de la fe, pero en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, ahí está. Nosotros, si uno está en Cristo, uno va a perseverar en la fe de Cristo. Uno es una persona creyente, no deja de creer en Cristo. Usted va a seguir creyendo en Cristo, porque usted ha creído en el unigénito Hijo de Dios, y dice Jesucristo que Él nos ha dado vida, y esa vida no perecerán jamás, ni nadie nos arrebatará de mi mano, dice en Juan 10:28. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Entonces, el cristiano es alguien que persevera, el cristiano es alguien que lucha en Cristo, y Dios va a terminar esa obra en su corazón, porque Dios es el que comenzó esa obra. Y por eso dice, este será salvo. Los verdaderos cristianos van a ser salvos al final. Y además esa palabra salvo puede tener referencia a la persecución. Esas personas van a ser salvos por fin, van a pasar tal vez dificultad, persecución, pero al final van a salir de eso, van a ser salvos, van a terminar, van a llegar a un paz con el Señor, con el Dios, van a llegar a un día con el cielo y va a descansar de sus obras. Entonces vemos que eso es lo que habla también Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado, y he vencido y me he sentado como mi Padre en su trono. Entonces,
hasta este momento, todo este pasaje, hermanos, nos está ayudando a entender lo que nosotros tenemos que entender hacia el futuro. Es importante porque sí hay mucha confusión allá afuera. Incluso hay personas que dicen que no hay futuro. Hay personas que leen la Biblia, son cristianos o se dicen cristianos, dicen no hay futuro. Que todo lo que dice la Biblia en Apocalipsis y aquí en Marcos y en Mateo 24 ya se cumplió. Ya pasamos de eso. Ya vino Cristo. Ahora sigue simplemente mejorar el mundo por medio de nuestros esfuerzos. Pero no son cosas que están en la Biblia, ¿no? Hay muchas diferentes personas que están diciendo muchas cosas, pero tenemos que creer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Ya se destruyó el templo, primero cuando Jesucristo estuvo mirando ahí, y eso demuestra que Jesucristo, lo que Él le ha dicho, iba a suceder. Comenzó a suceder todo como Él dijo allí, y va a seguir sucediendo hasta que pasen todas las cosas que Él ha prometido. Va a haber falsos cristos, pero no debemos de creerlo. Porque la venida de Cristo será así como dijimos, un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Debemos no preocuparnos si vemos guerras, hambrunas y todo esto, porque sabemos que las cosas van a ir empeorando, hermanos. Sabemos que van a ir empeorando y no tenemos que preocuparnos porque nosotros estamos en Cristo y tenemos que simplemente seguir fieles a Él. La persecución también va a aumentar. Va a haber más persecución. Ahora estamos, ¿por qué la gente está tan en contra de los cristianos? Es porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo y está operando y van a ir empeorándose las cosas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloriosa venida donde Él va a venir a establecer su reino, Él va a venir a restablecer todas las cosas y va a venir a traer su justicia y su poder en gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje, estamos viendo un poquito más. Sabemos que es difícil estos pasajes entenderlos al 100% y pedimos que tú des sabiduría a todos los hermanos que puedan recibir tu palabra en lo que ven ahí en la Biblia. Y bendígalos, llévalos a su casa, que estén confiados que la victoria final es tuya, Señor. Que lo que estamos viendo en el mundo no es algo que tú no dijiste que iba a pasar, que tú estás en control, Señor. Que tú eres el profeta de profetas y todo lo que tú dijiste que iba a pasar, va a pasar, Señor. Gracias, Señor. Y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.